Los talentos y la multiplicación del dinero, cómo hacer rendimiento de tus recursos. Esta es mi historia. Recuerdo cuando mi vida cambió para siempre, en el momento en que entendí el verdadero poder de los talentos. No fue un cambio inmediato, no fue una revelación que me cayó del cielo como un rayo divino. No, fue algo más lento, más profundo. Fue un viaje personal que empezó el día que realmente leí, la parábola de los talentos en el Evangelio de Mateo. Ese día supe que el dinero, como los talentos, no está hecho para esconderse ni para quedarse inmóvil, sino para multiplicarse. Al principio, no lo entendí. La historia habla de un hombre rico que antes de irse de viaje, confía sus bienes a 3 de sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y al último, 1 solo, según las capacidades de cada uno. Luego se fue, sin instrucciones, confiando en su buen juicio. Lo que me llamó la atención fue lo que sucedió después. Los primeros 2 siervos, los que recibieron más, invirtieron esos talentos, hicieron negocios y multiplicaron el dinero. El tercer siervo, temeroso de perderlo todo, escondió su talento en la tierra. Cuando el hombre rico regresó, recompensó a los 2 primeros por su astucia y su disposición para asumir riesgos. El tercero, en cambio, fue castigado por su falta de acción. ¿Qué es lo que tanto me impactó? No era solo una historia de fe, ni una simple advertencia de no ser perezoso. Era mucho más profundo que eso. Era una enseñanza sobre cómo multiplicar lo que tienes, cómo usar sabiamente los recursos que te han sido confiados, ya sean financieros, emocionales, o de cualquier otra naturaleza. Y lo más importante, era una lección sobre la importancia del riesgo calculado. Empecé a ver el dinero de otra manera. Antes, mi enfoque había sido el ahorro obsesivo, el miedo a perder, a tomar riesgos. Como ese tercer siervo, yo enterraba mis oportunidades bajo la tierra de la duda y el temor. Tenía un pequeño fondo de ahorros, sí, pero el miedo a la pérdida me impedía hacer algo con él. Entonces, algo cambió. Me di cuenta de que tener dinero parado, sin moverse, es como tener talentos enterrados. No rendían, no crecían. Era, en el mejor de los casos, un desperdicio de potencial. Con esta nueva perspectiva, decidí dar el primer paso. No fue fácil, porque toda mi vida me habían enseñado que el dinero debe ser protegido, no arriesgado. Sin embargo, recordé las palabras de la parábola: a todo el que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Entendí que esto no solo hablaba del dinero, sino también de oportunidades, de mentalidad, de visión. Comencé con algo pequeño. Tomé una porción de mis ahorros y decidí invertir en un proyecto que me apasionaba, un negocio de venta en línea de productos ecológicos. Sabía que había demanda, pero el miedo seguía acechando. ¿Y si fracasaba? ¿Y si perdía lo que había invertido? Pero recordé a los 2 siervos que multiplicaron sus talentos. No lo lograron sin riesgos. Así que aposté por el futuro. Los primeros meses fueron difíciles. Hubo altibajos, como en todo negocio. Había días en que me arrepentía de haber salido de mi zona de confort. Pero luego empezaron a llegar los frutos. Las ventas subieron lentamente, mis clientes crecían, y mi pequeño negocio comenzó a generar ingresos. No era una fortuna de la noche a la mañana, pero era un crecimiento constante. El talento que había decidido no enterrar, estaba comenzando a multiplicarse. Ese éxito inicial me dio confianza. Empecé a explorar otras formas de inversión. Me adentré en los fondos indexados y en las acciones. El miedo aún estaba allí, pero con cada decisión inteligente, el riesgo calculado comenzó a parecerme más una oportunidad que una amenaza. Ya no enterraba mis talentos. Los ponía a trabajar, los dejaba florecer. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo crucial: el dinero no es solo un recurso material, es un reflejo de nuestra mentalidad. Si lo ves como algo que debes proteger a toda costa, nunca crecerá. Pero si lo ves como una herramienta para crear, para construir, para multiplicar, entonces el potencial es infinito. Un día, mientras revisaba mis inversiones y veía cómo mi capital crecía, recordé aquella parábola una vez más. Pensé en el tercer siervo, el que había enterrado su talento por miedo. ¿Cuántas personas en el mundo viven así?
enterrando sus talentos, sus oportunidades, su dinero por temor a fracasar. Y lo peor es que el fracaso más grande no es perder lo invertido, sino nunca haberlo intentado. Ahora sé que la verdadera lección de los talentos no es solo sobre dinero. Es sobre la vida. Es sobre cómo usamos lo que tenemos, sea mucho o poco. Es sobre cómo enfrentamos el riesgo y la incertidumbre, sabiendo que la recompensa solo viene para aquellos que se atreven a poner sus talentos a trabajar. En cada oportunidad que tienes de hacer crecer algo, de construir algo, estás multiplicando lo que te ha sido dado. Hoy, mis inversiones siguen creciendo. Mi pequeño negocio se ha expandido y, aunque no soy millonario, me siento rico en oportunidades, en visión, en confianza. A veces, pienso en cómo habría sido mi vida si hubiera seguido el camino del tercer siervo, el de la comodidad, el de la seguridad falsa. Pero me alegro de haber elegido el riesgo, de haber decidido multiplicar mis talentos. Porque al final, lo que más vale no es lo que tienes, sino lo que haces con ello. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese fue solo el comienzo de mi transformación. Lo que había iniciado como una simple inversión financiera se había convertido en una forma de vivir. La parábola de los talentos no solo me cambió como emprendedor, sino como persona. Me enseñó que el miedo no es más que una ilusión que, cuando la enfrentas, comienza a desvanecerse. Pero ese aprendizaje no llegó sin desafíos. Después de que mi negocio empezó a despegar, tomé una decisión que definiría mi futuro, decidí compartir lo que había aprendido. No podía quedarme solo con el conocimiento. Si algo había entendido claramente de la parábola, era que multiplicar los talentos no solo implicaba dinero, sino también el saber. Así que comencé a enseñar a otros cómo podían invertir y, más importante aún, cómo podían cambiar su mentalidad hacia el dinero y las oportunidades. Fue entonces cuando me enfrenté a mi siguiente gran desafío. Algunos me escuchaban con entusiasmo, pero otros me miraban con escepticismo. Eso es fácil decirlo cuando ya has tenido éxito, me decían algunos. Entendí su duda, porque yo había estado en su lugar. El miedo a perder, a arriesgar, siempre será una barrera difícil de superar. Pero recordaba una lección fundamental: no todos reciben la misma cantidad de talentos, pero lo que importa no es cuánto tienes al principio, sino lo que haces con lo que se te ha dado. Recuerdo haber conocido a Laura, una mujer que, tras escucharme en una charla sobre inversiones, se me acercó con lágrimas en los ojos. Me contó su historia. Había trabajado toda su vida, pero apenas había podido ahorrar lo suficiente como para sentirse cómoda. Su miedo a perder todo lo que había acumulado la paralizaba. No puedo arriesgarme, me dijo. Si lo pierdo todo, no tengo nada más. Le respondí con las mismas palabras que había aprendido de la parábola: lo que tienes ahora puede parecer poco, pero si lo entierras, nunca crecerá. Si lo inviertes sabiamente, incluso con riesgos calculados, puedes multiplicarlo. La verdadera pérdida no está en arriesgar, sino en no intentarlo nunca. Decidió dar un paso. No fue fácil para ella, y yo lo entendí. Invirtió una pequeña parte de sus ahorros en un fondo diversificado, y aunque el proceso fue lento, al cabo de un año empezó a ver los frutos. Lo que más me impactó no fue cuánto había ganado, sino cómo había cambiado su actitud. Ya no era la misma persona que conocí aquel día. Había pasado de ser alguien que vivía con miedo a alguien que empezaba a ver las oportunidades a su alrededor. Su confianza creció, y con ella, sus resultados. Ese fue el momento en el que supe que el mensaje de los talentos tenía que ser compartido con más personas. Comencé a realizar más charlas, a escribir artículos, a grabar vídeos. Mi historia no era la de alguien que nació sabiendo cómo invertir o cómo multiplicar sus recursos. Era la historia de alguien que, como muchos, había enterrado sus talentos por temor, hasta que un día decidió sacarlos a la luz. Uno de los mayores aprendizajes que obtuve durante este proceso es que el dinero es solo una manifestación de algo mucho más grande: la confianza en nosotros mismos y en nuestras decisiones. Al igual que los siervos que multiplicaron los talentos, el éxito no se trata solo de hacer más dinero. Se trata de cómo manejamos lo que tenemos, cómo aprendemos de nuestros errores, y cómo, al final, nos atrevemos a ir más allá de nuestros límites. Hoy, mi vida está muy lejos de lo que era. No solo en términos financieros, aunque es cierto que ahora vivo de una manera mucho más cómoda. Lo que realmente cambió fue mi mentalidad. Ahora, veo cada recurso que tengo: tiempo, energía,
dinero como un talento que debo hacer fructificar. Y la lección más importante es que, para multiplicar cualquier recurso, debes estar dispuesto a invertir, a arriesgar, y a aprender de cada paso. Cuando miro hacia adelante, ya no veo incertidumbre o miedo. Veo posibilidades. La parábola de los talentos no es solo una historia antigua, es una guía para la vida moderna. Nos enseña a vivir con valentía, a aprovechar lo que tenemos, y a multiplicarlo para nuestro beneficio y el de los demás. He aprendido que no hay mayor satisfacción que ver cómo, al compartir este conocimiento, otras personas también empiezan a hacer lo mismo. Ver cómo las semillas que planté en otros comienzan a dar frutos es una de las recompensas más grandes. Y mientras siga caminando este camino, seguiré multiplicando mis talentos, no solo por mí, sino para dejar un legado que inspire a otros a hacer lo mismo. Porque, al final, el verdadero éxito no se mide solo en cuánto has ganado, sino en cuántas vidas has tocado, en cuántos talentos has ayudado a desenterrar y multiplicar. Esa es la esencia de la lección que aprendí, y esa es la vida que he decidido vivir.